creés que va a haber un mundo distinto después del coronavirus? ¿Va a cambiar algo? Yo creo que más allá, digo, de lo que corresponde al análisis económico, que para mí no hay cosas nuevas o que no hayamos visto ya en la teoría económica cómo resolverlas, eh, puede ser que haya un cambio, digamos, de hábitos, ¿no? Y eso, digamos, eso no lo descarto. O sea, empezar a tratar los temas de las gripes de una manera mucho más ordenada socialmente, en términos de que sabes que, digamos, vas a tener que mantener distancia social, que vas a tener que usar barbijo, digo, determinadas costumbres que en los países asiáticos están más arraigadas, ¿no? En cambio, acá es como que cuesta un poco más, pero digo, eso seguro que va a tener algún impacto en los hábitos. Ahora, después, digo, ¿cómo saberlo? O sea, la verdad que, digo, a mí me resulta mucho más fácil ver los temas de la economía que, digamos, o sea, pero creo que sí, algún tipo de cambio en los comportamientos de las personas va a haber. Ok. Yo veo que en general los gobiernos, como los nuestros, digamos, los más socialistas o los con tinte más socialista, se están volviendo más totalitarios. Bueno, eso tiene que ver ya, digamos, con la cuestión del manejo político de la cosa. Eso, digo, entra en otra dimensión de, de la problemática. O sea, yo creo que justamente los países con formatos socialistas están encantados con estas situaciones porque básicamente sacan el manual de Foucault, ¿no? Y entonces hacen el uso político de la pandemia. Digo, esto fue escrito por Foucault en 1975. Y básicamente lo que hacen es el sueño del político totalitario, porque básicamente le controla todos los actos de la vida a la gente, es decir, cuándo sale, cuándo tiene que quedar encerrado, a dónde puede ir, a dónde no puede ir, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Y obviamente suelen trabajar, digamos, sobre el terror para que justamente en ese contexto, digamos, la gente quede alineada detrás del terror a la muerte, por decirlo de alguna manera. Está bien. Pero más allá de eso, ¿vos no creés que tengamos un otro fenómeno más de empresas yéndose del país debido a las medidas? O sea, ¿no creés que las medidas se mantengan luego del coronavirus, se mantenga el control de precios más profundo, se mantenga todo en vez de irse? Pero es que, a ver, el punto es, ok, digamos, si vos estás avanzando hacia un régimen totalitario, digamos, en lo político, ¿por qué crees que, digamos, no vas a seguir siendo totalitario en lo económico? O sea, y la realidad es que las empresas ya empezaron a dejar de invertir y empezaron a irse de Argentina eh, hace rato, ¿no? O sea, cosa que, digamos, después es repotenciado, o te aparecen casos como el de Danica, ¿no? Una empresa de muchísimos años necesita echar a 5 personas, el gobierno los obliga a reincorporarla y entonces la empresa dice, basta, se terminó. Entonces te quedaste ahora con 150 familias en la calle, no con 5. Bueno, digo, eso claramente está sucediendo y en eso, digamos, hay mucha responsabilidad de mentes enfermas como las de Matías Culfas, o Paula Español o Mercedes Marcó del Pont, ¿no? Digo, Paula Español sube fotos a sus redes orgullosa de estar cerrando los locales porque, digamos, el precio de un determinado bien no está en línea con lo que ella cree. Entonces, de hecho, hoy un comerciante subía contaba que le cierran el local porque un producto él lo tenía a un determinado precio y la Secretaría de Comercio dice que tiene que estar a 110 y él dice, pero si yo digo, lo tengo que reponer a 120. Por ende,
esa situación ya está ocurriendo y sin embargo, Culfas, Español y Marcó Del Pont, ¿dónde estaban cuando Arroyo y su ministerio pagaron cantidades exorbitantes muy por encima, de los precios que ellos fijan, ¿no? O dónde estaban cuando las compras del PAMI, también estaban triplicándose en valor. Entonces, es pecado si es del sector privado. Pero aparte, viste, el punto es el siguiente: si yo soy dueño de 10 botellitas de alcohol en gel y las quiero cobrar el precio que se me cante el traste, las cobro el precio que se me cante el traste, porque es mi propiedad. ¿Quién es la señora Paula Español para decirme a qué precio lo tengo que vender si es mi propiedad? Si yo, la compré legítimamente, soy el dueño legítimo de esos productos, ¿quién es ella para decir a qué precio lo tengo que vender? Por lo tanto, cuando pasa eso hay una vulneración del derecho de propiedad. Y cuando vos te vulneras los derechos de propiedad, retraes la oferta. O sea, en lugar de expandir tu actividad comercial, la achicás y en el límite cerrás. Entonces, fíjate que la señora Paula Español agarra y cierra un comercio. Entonces, ahora liquidado ese stock, no va a haber más de ese producto. Pero no solo eso, sino que además se van a aparecer los mercados paralelos, va a ser muchísimo más caro, ¿sí? Pero además, sobre todas las cosas, bienes que son de carácter extremadamente esencial, va a haber menos. Por lo tanto, lo que vos tenés es que en ese contexto, además vas a terminar empobrecido, con menos actividad, con menos empleo, con caídas de los salarios reales, o sea, todo muchísimo peor. Entonces, básicamente, es increíble, que esta gente no termina de incorporar conocimientos básicos de cuestiones que se conocen desde el 2800 a.C., la quinta dinastía de los sumerios. Esto ya está en un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación, y sin embargo lo siguen repitiendo y los resultados siempre son los mismos y siempre creen que esta vez se va a ser diferente porque ellos son más inteligentes, más vivos, más piolas, tienen mejor tecnología, y la realidad es que siempre fracasa. Sí. En general, yo igual no sé si es que realmente no saben o capaz que no tienen intención capaz que es un problema de incentivos. Capaz que no les interesa y listo. Y una Argentina destruida es más fácil de gobernar y ya está. Yo creo que hay dos elementos. Hay un elemento político que va por el lado de lo que vos estás diciendo. Yo no descarto la posibilidad que en algún sentido apuesten al caos para, después tratar de capitalizar el resurgimiento a la luz de que podrían culpar de esto el coronavirus. Claro. Eso, no está, descartado desde lo político, por decirlo de alguna manera. Aunque, la dinámica social que puede emerger en esa transición, puede que sea muy complicada de manejar. Y después, lo otro que yo creo es que en lo económico estas personas son verdaderamente ignorantes. Sí. Es decir, son ignorantes. Cuando vos lo escuchás a Culfas, te das cuenta que es una persona que no sabe de teoría económica. O, más interesante, como el video que vos hiciste con el audio de Alzogaray, ¿no? Bueno, o quizás sí, están educados, sí, pero están educados en una mala teoría económica, lo cual, a los efectos, pueden terminar siendo más perjudiciales que aún sin saber, porque de última el tipo que no sabe, ante la duda no hace nada, y estos como creen que saben y que, pueden, y se creen muy, muy inteligentes como para determinar todo el sistema económico a dedo, entonces
hacen estas estupideces. Recordemos que, por ejemplo, Kichilov dijo que la Unión Soviética se cayó porque no tenía el Excel. O sea, con lo cual, o sea, muestra que además es un ignorante, digamos, acerca, digamos, de la historia de la matemática, ¿no? Porque en el fondo, digamos, para poder resolver las matrices insumo-producto, digamos, que requería, digamos, los sistemas a la Leontief, en el fondo necesitabas poder invertir matrices, ¿no? Y vos, digamos, en esas épocas se iba a la Facultad de Ciencias Exactas y te invertían las matrices. Ahora, digo, que esta es la parte más interesante, cuando vos mirás, los matemáticos más importantes del mundo estaban en Estados Unidos y en la Unión Soviética. A ver, si tenían los mejores matemáticos del mundo para mandar cohetes a la Luna, ¿sí? O, digamos, al espacio, ¿cómo no van a tener, digamos, o sea, para calcular las matrices de insumos productos para calcular, digamos, cuánto producir, cómo producir y todo eso dentro de la economía? Digo, propio, solo un pelotudo puede llegar a afirmar una cosa así, y sin embargo lo dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Es tal cual. Lamentablemente tenemos un mundo muy mal educado, digamos, en lo que es economía. Tengo dos preguntitas más y después, si querés, largamos las preguntitas a la gente para hacerlo bien cortito. Yo, hay cosas que se pueden hacer ahora y hay cosas que se van a poder hacer después de la cuarentena a nivel personal para proteger nuestro patrimonio, para protegernos de lo que se viene y de lo que ya está. Porque en algunas cosas, por ejemplo, yo tengo informes de corrientes de barrios sitiados, de doctores que son cagados a trompada, de saqueos en Buenos Aires. Entonces hay muchas cosas que no están llegando a los medios, no sé por qué, la verdad que me sorprende, porque además están con video, está todo. Pero ¿vos recomendás alguna medida para hacer de ahora, inmediato, y después alguna medida para después de la cuarentena para la gente? A ver, te voy a contar el caso de un amigo mío. Dale. Digo, uno de mis tantos amigos, o sea, él, por ejemplo, se dedica a hacer delivery. Entonces, digamos, está teniendo en este momento una demanda por encima, digamos, de la normal. Por lo tanto, él habiendo tenido, digamos, un patrón de consumo acorde a su demanda normal, hoy, digamos, está generando excedentes de caja. Entonces mi amigo me pregunta, digamos, o sea, si lo podía ayudar para, digamos, conseguir dólares. Entonces, para poder comprar dólares. Entonces yo le dije que no comprara dólares. Yo le dije que comprara alimentos. Y la recomendación que yo estoy dando es que la gente se estoquee en alimentos. Porque si los inútiles de Culfas, Marco del Pont, Paula Español continúan con esta estupidez de los controles de precios, continúan con cerrar locales y todo este tipo de cuestiones, yo no descarto que haya un problema de desabastecimiento y que la gente, llegado el caso, no tenga para comer. Y como la gente no se va a dejar morir, no sería descabellado pensar en una guerra civil donde la gente se mate por los alimentos. O sea, de hecho, digamos, tal cual como vos lo señalás, hay lugares donde hay saqueos, o sea, y hay zonas donde, por ejemplo, los deliveries no pueden entrar porque los roban directamente. Entonces, me parece que, a ver, por más que los medios no te lo informen para no contribuir al caos social, porque además, imagínate que están haciendo pelotas a las empresas, con lo cual, ¿con qué pagan la publicidad de los medios, digamos, las publicidades? Pauta. Entonces lo único que tienen es pauta. Entonces los medios, o sea, no tienen mucha alternativa a tener otro mecanismo de ingreso. Pero lo que pasa es que en esa estupidez y el intento de ganar el control, lo que no se dan cuenta es que la gente tampoco va a poder pagar impuestos
O sea, la gente cuando tenga que elegir entre comer y pagar los impuestos, yo creo que va a elegir comer. Sí, ya está pasando eso. Yo tengo amigos míos que están dejando de pagar lo que es toda la carga impositiva de empresa, de lo que sea, porque no pueden. Bueno, pero fíjate que, digamos, el gobierno, ¿sí? Digamos, y esto, digamos, o sea, vos podrías decir, no, bueno, es porque estos son unos hijos de puta, ¿no? Digo, los otros también son hijos de puta, ¿no? Porque en realidad digo, ninguno relajó las medidas fiscales. Y Alberto Fernández te dice, no, 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 ¿cómo no? No vamos a bajar digamos, no vamos a bajar los impuestos. ¿Cómo vamos a bajar los impuestos si tenemos que gastar? Y vos decís, pero negro, o sea, las empresas les eliminaste los ingresos, al eliminarle los ingresos, ¿con qué, digamos, los obligás a pagar los impuestos y los salarios? Bueno, man, digamos, o sea, sin ingresos las empresas no sobreviven, se quiebran. No, pero además tenés gastos porque así lo optaste. Es el modelo que optaste contra una crisis de coronavirus, es cerrar a todo en las casas, recesión, destrucción de las empresas y que todo salga por el Estado. O sea, es terrible. Sí, pero el problema es que, como decía Franz Oppenheimer, decía, hay dos formas de conseguir los recursos. Están los medios del mercado, ¿sí?, que se derivan de servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, y están los medios políticos, que es el robo. Entonces, ahora, el ladrón puede robar en tanto y en cuanto haya alguien que produzca algo. Entonces, si vos no tenés producción, el ladrón no puede hacer nada. ¿Me comprendés? Sí, 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 sí. No, y además la medida de este gobierno es prohibir el dinero para que los ladrones no nos entren a robar. O sea, tienen esa lógica extraña. Entonces yo, digamos, lo que estoy viendo es que ellos creen, digamos, desde su perspectiva keynesiana, que pueden estimular el nivel de actividad emitiendo dinero, y que en realidad no lo pueden hacer, porque si la producción es cero, por más que yo te tire papelitos de colores, cuando vos quieras comprar algo no vas a tener bienes que comprar, el poder adquisitivo de ese dinero es cero. Cuando el poder adquisitivo del dinero es cero, significa que el índice de precios tiende a infinito. Por ende, dado el índice de precios de hoy, hay implícito en eso una hiperinflación. No queda otra, es inevitable. Yo sé que básicamente me podés decirle virar la economía y listo, pero ¿cuál crees que sería un buen conjunto de medidas ahora, en el medio de la tormenta? Yo creo que sería una excelente oportunidad para bajar fuertemente los impuestos y bajar fuertemente, digamos, el gasto público, concentrarse únicamente en las áreas absolutamente esenciales, y desde mi punto de vista habría que cambiar el modelo de cuarentena, digo, tal que la gente pueda empezar a producir, porque si siguen con esta estupidez, digamos, del enfoque de los infectólogos, de todos adentro, bueno, entonces... Sí, que se cae porque la Organización Mundial de la Salud va cambiando de opinión cada 5 minutos sobre distintos tipos de modelo de cuarentena a medida que va fallando en distintos países, y otros como República Checa, Corea del Sur van teniendo éxito, o sea... Bueno, por eso mismo te digo, o sea, el modelo, digamos, que adoptó Argentina es el más cavernícola. Sí. A ver, si vos no tuvieras sistema de salud, si vos no tuvieras ninguna red de contención, si no tuvieras nada de nada, ¿cómo lo resolves? Encerrando a la gente. Y cuanto más precario es tu sistema de salud vis a vis, digamos, dada la enfermedad, más gente tenés que encerrar durante más tiempo. Entonces, me parece que en ese contexto, digo, la cuestión es bastante delicada. Yo diría, digamos, por un modelo, digamos, como es el caso de Israel, el caso de Japón, el caso de Hong Kong, Taiwán, Singapur, digamos, Alemania, Suiza, digo, modelos donde, la gente labura. O sea, modelos donde, digamos,
se aísla a los grupos de riesgo, ya sea los adultos mayores, ya sea, digamos, las personas con algún tipo de enfermedad que podría quedar en jaque frente al coronavirus. Y una vez que haces eso, los mandás todos a trabajar y aquellos, digamos, que tienen arriba de 37,5 de temperatura, los testeás, los chequeás y si están bien, siguen laburando y si no, los aislás y le empezás a dar el tratamiento que corresponda. Yo vi la curva en la cual venimos con infectados y estamos exactamente igual que estuvo España, estuvo Italia al día de infección. O sea, desde el día que tenés el primer caso hasta hoy venimos exactamente igual. Por lo tanto, lo que dirían los números nomás es que vamos a tener el mismo escenario. Sí, digo, no sé, yo la verdad que además tengo mis dudas con esto de que hay muy poco testeo, ¿no? Sí, sí, eso también es un problema. Bueno, O sea, entonces, pero bueno, nada, o sea, si los testeos fueran cero, si las estadísticas estuvieran seteadas en cero, digo, no tendría ningún caso. Digo, esta gente puede llegar a pensar así, ¿no? Porque el desprecio que tienen por los números es... y en Chile salió a decir un político que nada, que van a tomar los casos de los muertos como casos de recuperados porque ya no son más casos de infección. O sea, Claro. como que ya no importa nada. Tengo una última preguntita muy tonta, después si querés dejar una reflexión final vos, cualquiera quieras. La pregunta muy tonta es, no sé si te enteraste, que el gobernador de La Rioja tiene ley seca ahora. ¿Te gustaría decirle algo? Que para mí Al Capone ha sido un héroe. O sea que vamos a tener un Al Capone en La Rioja. Y sí, porque en el fondo, digamos, Al Capone era un héroe, ¿no? Porque en el fondo era un trader. Digamos, cuando se impuso la ley seca, destruyó un mercado voluntario donde había gente que demandaba alcohol y gente que lo ofrecía. Y cuando apareció la ley seca, digamos, todas esas personas que, digamos, o sea, producían alcohol no podían producir más, se generaba desempleo en el sector, no podían consumir otras cosas y por otro lado, ahí, digamos, el punto es que había gente que quería demandar alcohol y no tenía. Entonces, ahí se creó las condiciones, digamos, digamos, apareció una oportunidad de negocio que era comprarle alcohol a los productores y vendérselos a los borrachines, o sea, entonces Al Capone descubrió eso y se dedicó a esa actividad. Y como había un pelotudo llamado Elliot Ness que era muy obstinado, digamos, muy consecuente con su tarea y que era bastante eficiente en la tarea, eso hizo que la tarea se fuera muy riesgosa y el retorno, por ende, de hacer esa actividad era muy alto y eso atraía personas peligrosas que resolvían sus temas, digamos, a los tiros. Ahora, el pobre Capone, digamos, fue empujado a cometer, digamos, asesinatos, dado con quienes tenía que disputarse el mercado, y además era calumniado e injuriado por el Estado al tratarlo de traficante. Ahora, sin embargo, no fue preso ni por traficante ni por asesino, sino que fue preso por evadir impuestos. Bueno. Bueno, y yo, a mala lectura fue muy extraña porque las dos razones que él dio fue que no habiendo alcohol la gente va a salir menos, no sé cómo llegó a esa lectura, y la otra lectura es que no habiendo alcohol va a haber menos violencia de género, tampoco sé cómo llegó a esa lectura, de donde, por lo menos de donde yo vengo y lo que yo conozco de la violencia familiar es que te dejan de golpear cuando la otra persona cae rendida por el alcohol, no cuando la persona está sobria, o sea, está un poquitito equivocado. Pero como siempre una pobre lectura. Javier, ¿querés dejar una conclusión final y después empezamos con la pregunta de la gente? Así no te tengo mucho tiempo. La maldición china dice, ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. Y yo creo que en Argentina, digo, me voy a concentrarme en Argentina, digamos, porque es el lugar donde
yo veo las cosas todos los días. Estamos viendo un nivel del avance del Estado y del totalitarismo que llega al paroxismo, ¿no? Digamos, o sea, estamos en situaciones donde todo el tiempo te están machacando el discurso colectivista y el rol del Estado y lo malo que es el mercado, y en el fondo te están diciendo que qué malo que es la libertad. Y a diferencia de otros momentos, nosotros hemos arrancado con el cambio cultural, con la batalla cultural hace unos años, pese a la persecución también de los macristas. Recordemos que el señor Fernando Iglesias utilizaba los recursos públicos para perseguir liberales. Lo mismo que el señor Rodrigo Pena, ¿no? O sea, usaban, digamos, sus posiciones en el Estado para torpedear a los liberales. Y en ese contexto, aún así, hemos resistido, hemos logrado mantener un discurso, hemos logrado una proliferación de personas con exposición pública presentando las ideas, y de alguna u otra manera, digamos, la gente se informa, o sea, por canales alternativos. Yo estuve un tiempo sin ir a los medios y sin embargo he llegado a hacer, por ejemplo, con Agustín Laje, un vivo de Instagram donde lo terminaron viendo 43.000 personas, y eso después se subió a distintos canales de YouTube y sumaron más de 500.000 reproducciones. Entonces, la realidad es que me parece que estamos en una situación donde la gente empezó a entender que el problema es el Estado, y tanto oculto que están haciendo el Estado en este momento, cuando esto inexorablemente estalle, habrá una revolución liberal. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho eso. La verdad que me encantaría. Bueno, digo, me imagino que cuando estalle la crisis, la gente le echará la culpa a los imbéciles de Guzmán, Banoli, Marco del Pont, Paula Español y Culfas. Me imagino que no me van a echar la culpa a mí, ¿no? Digo. No, por supuesto. Yo creo que hay un aumento de la demanda de ideas de libertad, porque ya se probaron todas las soluciones. O sea, ¿con qué nos van a venir ahora? ¿Con que imprimir dinero la van a mejorar? ¿Con que controlar precios la van a mejorar? Gracias a Dios, porque es suerte esto. No se necesita ser tan viejo para saber que eso no funciona. Con simplemente haber estado en el gobierno de Cristina ya te dabas cuenta. Sí, digamos, pero por eso me parece que estamos frente a un momento sumamente interesante. Como dice la maldición china, ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. O sea, nosotros estamos frente a una situación claramente muy interesante. O sea, porque cuando estalle la hiperinflación, cuando el default sea evidente, cuando la actividad se destruya el empleo, los salarios reales y todo eso, la realidad es que vos lo que vas a tener es que la gente, dudo que vaya a querer buscar como solución lo que generó la misma crisis. Y claramente podría hacerlo. Eso pasó, por ejemplo, cuando fue el primer gobierno de Menem. Entró, digamos, hizo el plan Bungibón con toda la parafernalia de controles de precios y demás de cuestiones, y estalló y entonces se volvió a lo mismo,
y, y vino Herman González y también volvió a estallar. Y cuando ya, digamos, después de haber chocado 2 veces el auto, no les quedó otra que recurrir a Cavallo y empezaron a hacerse las reformas pro mercado y se generó uno de los pocos ciclos de crecimiento virtuoso en la economía argentina durante el siglo XX. Ok, voy a empezar a alargar con las preguntas, ¿te parece? Sí. Dice, hola Javier, ¿qué pensás con respecto a la piratería tanto en música como en películas y videojuegos? Y respecto a la venta de animales. A ver, respecto, digamos, a lo que se considera la piratería, ahí hay todo un debate sobre las cuestiones de los derechos de propiedad, donde es más, o sea, digamos, muchos de los liberales anarcocapitalistas, digamos, consideran que eso en realidad es un problema, digamos, esas patentes, por decirlo de alguna manera. Y fíjate que tienen razón, porque en el fondo vos lo que tenés es, el mejor ejemplo es Coca-Cola. Sí, lo habías dado. Coca-Cola no tiene patente por su bebida. Digo, la fórmula de Coca-Cola está guardada, digamos, o sea, y nunca la pudieron vulnerar. Y sin embargo, digamos, hay análisis que permiten, digamos, llegar a la fórmula de la Coca-Cola y sin embargo no la pueden replicar y sin embargo, digamos, la marca. Por lo tanto, o sea, es muy, muy relativo. Y de hecho, digamos, cuando vos tomás los modelos de crecimiento endógeno, el caso de, por ejemplo, del modelo de Romer, uno de los tantos modelos de Romer que ganó el Premio Nobel de Economía hace poco tiempo, vos lo que tenés es que, digamos, eso genera, digamos, rendimientos crecientes, economía de escala, entonces, digamos, vos tenés incentivos a investigar y para desplazar al otro. Entonces, cuando vos, o sea, cambiás ese marco analítico, lo que ves es que las empresas hacen esto, digamos, para ganar competencia. Entonces, fíjate que Tesla, de hecho, digo, las patentes las deja libres. Sí. Si crees que lo podés hacer mejor que yo, hacelo, básicamente. Claro. O sea, total, siempre estás un paso atrás porque si vos le querés robar el invento, digo, pero el tipo ya lo inventó, o sea, ya está yendo por el próximo. Acá tengo una pregunta sobre otro video que hiciste. Dice, el otro día vi un video tuyo que hablabas de la teoría de la ventana rota o algo así para bajar la delincuencia en Nueva York. ¿Podrías repetirla? Porque estoy haciendo un TP para la secundaria y me gustaría hablar de ese tema. Hay el paper de referencia se llama Crimen y Castigo, que es de Gary Becker y del año 68 y donde crea un nuevo campo del análisis económico que se llama Análisis Económico del Derecho, después de este paper se llama así, y donde básicamente el principio de las ventanas rotas es el nombre que le puso Giuliani. Entonces lo que decía Giuliani es que si iba alguien y le tiraba un piedrazo a un vidrio y lo metía preso, imagínate lo que te podía llegar a hacer si hacías algo más pesado. Entonces, digamos, pero el análisis económico del derecho básicamente es contemplar el análisis costo-beneficio al momento de delinquir. ¿Qué te vas a encontrar con los pelotudos voluprogres de siempre diciendo no hacen la cuenta? Como son personas muy limitadas mentalmente, entonces creen que la gente no hace las cuentas. Ahora cuando vos mirás los números vas a ver que la gente responde a los incentivos. Entonces, ¿me entendés? O sea, vos pusiste en la Corte Suprema de Justicia un sorete como Zaffaroni y la delincuencia voló. ¿Me comprendés? O sea, subía el PBI, digamos, estabas teniendo una recuperación cíclica furiosa y sin embargo la delincuencia volaba. ¿Y por qué? Porque vos sabías que no ibas a pagar los costos.
Entonces, cuando vos le bajás el costo esperado a una actividad y el beneficio esperado aumenta, y esa actividad crece. Entonces, cuando vos, digamos, o sea, bajás una línea del tipo Zaffaroni, estás diciendo, muchachos, roben tranquilos, que, digamos, o sea, que si están en el encuadre, digamos, de víctima del neoliberalismo que encarnamos nosotros, los progres, no vas a tener consecuencias, porque en realidad vos vas a ser la verdadera víctima. O sea, el victimario es el que sufre el hurto, una cosa, digamos, una cosa increíble. O sea, es muy loco porque pone a la víctima en el papel de victimario y digamos, al victimario en el papel de la víctima. O sea, es que estas ideas estúpidas fueron aplicadas en Estados Unidos durante los 60 y Estados Unidos, en Nueva York, discúlpame, se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo. Y yo, digamos, una vez lo mencioné a título de ejemplo, y siempre aparecen esos imbéciles de las redes a decir pelotudeces. Pero, por ejemplo, una de las cosas que pasa cuando vos ves la película Cobra, la película de Stallone, la película arranca con las estadísticas criminológicas de Nueva York, de ese momento. Y cuando vos vas hoy a Nueva York, es otra ciudad directamente. Es otra ciudad. ¿Me comprendés? Entonces, digo, obviamente, podría tomar las estadísticas de otro lugar, pero digo, me parece que es más accesible a la gente y poner la película y mirar lo que era y una semblanza de lo que era la Nueva York de ese momento y ver que hoy es una de las ciudades más seguras del mundo. Claro. Bueno, acá lo tengo al gatito que me vino a romper las bolas que quería atención. A ver, dice, ¿crees que... Bueno, esta pregunta me gusta, dice. ¿Crees que es una opción para los países que puedan pagar una deuda a futuro, sacar todos los impuestos y pedir un préstamo para pagar todos los gastos que tienen ahora las personas? Bueno, eso es lo que hizo Macri. Intentó hacer Macri. Medio como que gradualismo, pedir un préstamo para pagar los costos y querer ayudar a las cosas. También se olvidó la parte de bajar los impuestos, pero bueno, ¿crees que eso es una solución? ¿Pagar un préstamo para pagar los vidrios rotos mientras intentamos mejorar la economía? Bueno, digamos, siempre el hecho de contar con financiamiento externo te permite, digamos, que los procesos de ajuste sean más suaves. El problema es que después no ajustan. Digo, Macri el ajuste lo hacía tan lento que la cuenta de los intereses crecía más rápido de lo que mejoraba la cuenta del resultado primario. Y encima lo hacía en moneda extranjera, con lo cual, digamos, cualquier descalce que llegaras a tener en el mercado de cambios iba, digamos, a complicar el resultado. Y eso efectivamente pasó. Digo, iba a pasar tarde o temprano de todos modos, porque el programa era inconsistente. Lo que pasa es que encima parece que Marcos Peña es un eyaculador precoz, porque encima tuvo que anticiparse y avanzar sobre la independencia del Banco Central y terminar gestando un desastre, ¿no? Sí. Acá, bueno, también me interesa esta pregunta. ¿Qué recomendación? Pará que voy a prender la luz porque... Sí, te voy perdiendo a poco. Se iba volviendo como cada vez un poco más depresiva la cosa. Sí, porque estaba con luz natural. Claro. A ver si ahora se me ve. Sí. Sí, ahora se te ve perfecto. Ya, hasta me peino y todo. Me preguntaron qué shampoo usas. No, tengo que usar uno con medicamentos. Ah, bueno, ok. Bueno. Porque, como es, tengo problemas en la piel. Entonces, una de las cosas que pasa es que cuando hago determinados cuadros de alergia, es muy gracioso cuando hay gente que me dice que tengo caspa, ¿no? Pero si vos tuvieras caspa, en realidad, si te fijas, el hombro, claro. sería del hombro hacia atrás. Y yo suelo tener, digamos, eso que se ve desde el hombro hacia adelante. Porque en realidad, cuando tengo los shocks alérgicos, me toma
En realidad arrancan desde la mitad de la espalda y me toman todo el cuero cabelludo y después llega hasta la cara. Y lo que vos ves en la parte del saco adelante es lo que se me cae la piel de, por ejemplo, de la frente. Sí. Me pasan los brazos. O sea, digo, es una situación bastante tortuosa, digo, la del tema de la alergia y encima a mí me gusta usar trajes muy oscuros, entonces, nada, me entiendes, porque encima yo tengo el mal hábito de cuando me gusta, por ejemplo, un tipo de raya, me compro el mismo traje en azul muy oscuro, en gris muy oscuro y en negro. O sea, digo, si vos me ves a mí, digamos, o sea, te das cuenta de la diferencia de colores a la luz, pero en la tele, por ejemplo, no se nota la diferencia. ¿Te gustó la portada que te puse corbata negra con camisa amarilla? Sí, digamos, me pareció valioso el detalle ANCAP. ¿Te lograré convencer en algún futuro de que aparezcas con camisa amarilla y corbata negra? ¿O al revés, camisa negra y corbata amarilla? No porque no va con la línea de trajes que yo suelo usar. Bueno, bueno, acá tengo una pregunta a un empresario. Digo, si vos te fijás, básicamente yo me he visto prácticamente como un gángster. Un poco, sí, no lo iba a decir, pero sí, además, sobre todo la campera de cuero, es como que o desregulás la economía o mañana desapareces. Fue una onda así, el mensaje que te llega. Vos sabés que es muy loco, esta anécdota es genial. Un día me toca ir a Crónica en invierno al programa de Chiche Hellblum, persona por la cual tengo un cariño enorme, digamos, o sea, y es recíproco, yo lo quiero mucho a Chiche. Es un gran tipo. Y entonces yo digamos, voy al programa de Chiche y claro, hacía un frío de cagarse, entonces estaba con el sobre todo. Que yo además uso sobre todos, digamos, mis sobre todos son de cuero y son 7 octavos. O sea, 7 octavos quiere decir que son hasta la rodilla más o menos. Sí, debe pesar lo que pesa una persona normal. ¿Cómo? Deben pesar un montón. Al margen, digamos, de lo que pesan. Pero entonces un día voy con uno de esos y claro, entonces cuando me toca salir al aire, ya estaba en el estudio no hacía frío, entonces me saqué el sobre todo y lo tiré en la mesa. Y a Chiche le agarró un ataque y me lo tiró a la mierda. Me dice, ¿cómo se te ocurre traer esto? Digo, o sea, cualquier persona puede traer algo así, pero vos serías el último del planeta. Esos trajes, esos sacones, los usaban los hijos de puta de los nazis, los de las SS. O sea, y si hay alguien que no tiene nada que ver con los nazis, sos vos. O sea, bueno, es muy divertido. Entonces me lo tiró a la mierda. Me dice, vos no podés usar eso. Digo, porque, o sea, claramente, yo tengo una postura siempre muy favorable, digamos, en cuanto al caso de Israel. O sea, yo, digamos, siempre con Johnny Viale hacemos un chiste que decimos que el viejo me llevaba tanto al programa porque soy el único economista tan pro Israel. entonces digo, pero aparte, no judío, ¿no? O sea, No, sí. entonces, digamos, o sea, nunca encontró a alguien, un no judío, tan pro Israel como el caso mío. Entonces, por eso es que, digamos, tenemos una teoría de que por eso me invitaba tanto. Tengo una pregunta que está muy buena. Un empresario que dice, ¿qué recomendación para una pyme con 100 empleados que no puede facturar desde que comenzó la cuarentena? ¿Qué recomendación tenés? Yo, digamos, trataría de endeudarme hasta la maceta para pagar las cuentas y sostener los pagos que tiene que hacer.
Total, digamos, si te endeudas a una tasa fija del 24%, digamos, cuando venga la hiper lo vas a licuar todo. Es verdad eso. Sí, yo vi que Culfas había querido negociar préstamos con 0% de interés en los bancos. Es impresionante por ahí lo bruto que son. Porque, Bueno, pues está bien, pero los bancos les dicen, bueno, Dios, garantizala a vos. claro, obvio. Es decir, digamos, los bancos digo, no van a poner en juego ni su liquidez ni sus repago de los depósitos contra deuda a tasa cero. Digo, pero bueno, ahí tenés, y ese imbécil fue gerente general del Banco Central. Ese fue el que le cambió la carta orgánica al Banco Central y le puso 5 objetivos a un instrumento de política económica. O sea, es el monumento a la ignorancia, porque él tenía ese puesto cuando Mercedes Marcó del Pont era presidente del Banco Central, porque aparte es muy interesante. ¿Sabés cuál es el área más chota y más pedorra al que se dedican los economistas más chotos y pedorros? A desarrollo. Es el área más berreta y trucha de todo. O sea, digo, casi que, digamos, aquellos que tienen algún problema en el uso de sus capacidades mentales se van por ese lado. ¿Y sabes en qué era experta Mercedes Marcó del Pont? No. Bueno, sí, sí. Desarrollo. Era cantado, sí, era cantado. Muy boludo de mi parte. Dice, bajo el punto Mirá si será torpe que, Dios, te contaminó el solo escucharla. Sí, no, fue como muy fuerte. Dice, desde el punto de vista del invitado, ¿qué monopolios debería administrar el Estado? Ninguno. Ninguno. Fíjate que cuando tomás la definición de monopolio que fue hecha por Lord Coke, es interesante porque define monopolio cuando el monarca le daba la exclusividad de producir un bien en un determinado territorio y hacía, digamos, cumplir eso, digamos, con el poder del Estado, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, digamos, el monopolio, tal como fue definido en sus orígenes, básicamente tiene que ver con esa restricción a la entrada del mercado y, digamos, y dejarle la exclusividad a alguien. Por lo tanto, el monopolio en esa circunstancia es fruto de una regulación del Estado y por ende, digamos, no debería existir esa regulación. Ahora bien, la teoría económica desarrolló algunas definiciones de monopolio natural y en esas definiciones de monopolio natural el enfoque se basa en algo que se llama subaditividad de costos. O sea, vos vas a tener un monopolio natural en tanto y en cuanto los costos asociados de que haya una segunda empresa sean mayor que lo que derivaría de dar ese servicio o prestar ese bien, digamos, por una sola empresa. Eso se llama un monopolio natural. O sea, ni siquiera necesitas que la curva de costos medios sea decreciente. O sea, históricamente había otras definiciones de monopolio natural. Una era que el costo marginal fuera decreciente, otra era que el costo medio fuera decreciente y en realidad el enfoque de subaditividad de costos señala que si vos esa producción o esa demanda que hay en el mercado es más cara hacerla con dos empresas que con una, entonces lo vas a hacer con una. Y la realidad es que lo que vos tenés que estimular es la libre entrada y salida. De hecho, la teoría de los mercados disputables, desarrollada por William James Momol, que fue 2 veces candidato al Premio Nobel de Economía, y yo tuve el honor y la dicha
gracias a Dios, de poder conocerlo y escribir con él. La teoría de los mercados disputables, basado sobre un resultado empírico de las curvas de costos medios con fondo plano, demuestra que si vos tenés libre entrada y salida, que es la noción de competencia o de mercado competitivo de Adam Smith, que no, digamos, o sea, que no, digamos, no necesariamente mapea con la definición de lo que es la competencia perfecta. En ese modelo, digamos, vos podés llegar a tener un equilibrio óptimo de Pareto aún con una única empresa, con el solo hecho de que la curva de demanda corte a la curva de costos medios más allá de donde se alcanza el mínimo. Y por otra parte, lo que muestra es que si se llegara a dar la situación donde la curva de demanda corta la de costos medios en el tramo decreciente, básicamente las empresas van a operar por la regla de costos medios, o sea, que es lo que se llama la regla de Ramsey. Es decir, que vos cubras tu costo total, por decirlo de alguna manera, o que el precio sea igual al costo medio. O sea que en definitiva, cuando vos permitís la libre entrada y salida, vas a generar el mejor de los resultados. O sea, porque en los casos aún más extremos, o sea, el mercado, digamos, o sea, los agentes generarían una solución que sería consistente con la solución regulatoria, pero no tenés que estar lidiando con el regulador. Está bien. Tengo una última pregunta para vos y ya cerramos. ¿Qué pensás que deberíamos hacer para difundir el pensamiento liberal y ayudar un poco con la causa? Bueno, eso es como que y hay una cuestión de preferencia revelada, por decirlo de alguna manera, a la luz de mi comportamiento. O sea, yo digo, creo que hay que dar la batalla cultural, yo creo que lo hago, digamos, o sea, ahora también hay detractores y creen que debe ser hecho de otra manera. No sé, digamos, yo lo hago con esta forma que lo hago, no sé si está bien, si está mal, o sea, eh, digo, pero es la que hago yo, digamos, no creo ni que te va a ser el ejemplo a seguir, ni, digo, ahí creo que hay distintas estrategias, o sea, yo creo que afortunadamente se dio una camada de distintos pensadores libertarios, liberales libertarios, o personas, si vos querés, que adherimos a las ideas de la libertad, en su gran mayoría economistas, y que tenemos distintos estilos y podemos apuntar a distintas audiencias, o sea, que me parece que eso es lo valioso, o sea, digo, hay visiones que yo no las comparto, pero también, digamos, muchos de esos que son tan críticos son grandes responsables del fracaso del liberalismo en Argentina, ¿no? Porque cuando tuvieron en los 90 la gran posibilidad de diseminar las ideas y hacerlas por populares y teniendo todos los medios abiertos y teniendo la receptividad, en lugar de convertirlo, digamos, en un movimiento pujante y haberlo hecho crecer, en realidad lo convirtieron en un conjunto de quintitas, ¿no? Y eso llevó que, digamos, las reuniones de liberales las podías haber hecho en un ascensor. Yo recuerdo cuando hicimos una charla con mi queridísima amiga María Saldívar, cuando se cumplieron 60 años como es de la Revolución Libertadora.
Entonces hicimos un análisis económico del populismo y un análisis político. O sea que te estoy hablando de 2015, ¿me entendés? Y yo creo que creo que si llegábamos a 10 personas en el público era mucho. Y la realidad es que, digamos, hoy hacemos reuniones y digo, para que te des una idea, yo, digamos, en mis conferencias, motivo por el cual ahora están frenadas, aún las que son fuera del país tienen un piso de 500 personas. En las últimas reuniones que hice en Buenos Aires, digo, todas estuvieron arriba de 1000. Nosotros en la Feria del Libro con Diego metimos casi 1300 personas, o sea, no entraron más porque no dejaron. En Tucumán creo que fue que hicimos una que hubo 1500, o sea, hubo otra que, digamos, juntamos 2000. Entonces, digamos, estamos generando una posibilidad de convocar más, o sea, qué sé yo, digamos, yo te puedo asegurar que, mira, justo previo a la cuarentena yo, digamos, fui a hacerme un tratamiento para, digamos, por si el tema del coronavirus avanzaba. Y es muy interesante porque mientras que esperaba para entrar a lo del doctor, digamos, estoy hablando no en una calle, digamos, muy concurrida, había hecho, digamos, en 15, 20 minutos había hecho más de 35 selfies. Y bueno, a ver, Gloria Álvarez lo dijo la semana pasada, que tuve la suerte de hablar con ella, y me dijo, está la generación Milei, que ella tiene mucha confianza en Argentina por el impacto que has causado en la juventud. Y de hecho, apenas empezamos este video, una de las primeras cosas que dijo un chico en el chat es, quiero agradecerle a Javier porque me estoy leyendo economía en una elección, y era un chico, y decía, y lo estoy diciendo porque él lo recomendó. Sí, una de las cosas, digamos, que es muy interesante cuando hicimos la tenida académica con Alberto Venegas Lynch, es que él comparó con lo que había sido el surgimiento del liberalismo con la UCD, y él lo que decía que si bien en aquel momento parecía mucho más voluminoso el movimiento, él rescató que la característica del nuevo es que si bien todavía no tiene ese volumen, tiene la característica de ser un movimiento con mucha sustentación teórica. Yo, digamos, me divierto mucho en Twitter viendo cómo chicos que están haciendo las lecturas les cierran el orto a tipos más grandes, y entonces agarran y los denostan diciéndole fan de Milei, pubertarios de Milei y una serie de calificativos que en el fondo muestra que están ganando los chicos porque tienen que recurrir a la falacia ad hominem para denostarlos. Obviamente que a aquellos imbéciles que caen en la falacia ad hominem y terminan insultando o bastardeando a los chicos, o sea, yo los bloqueo. Es decir, yo no bloqueo gente porque me putea a mí, pero sí bloqueo porque insulten a los chicos. Porque, digo, al margen de que estuvieran tomando o no el camino correcto, digamos, podemos ponerlo en discusión si querés,
Me parece que es valioso el trabajo que están haciendo en términos de formación, o sea, por lo menos están leyendo, digo, por lo menos tienen un sustento. Claro. Es muy divertido, digo, la parte fea de esto es que, digamos, se vuelve en algunos casos autorreferencial, pero pido perdón para aquellos que crean que lo estoy haciendo con un motivo ególatra. Bueno, pero te puedes dar ese gusto de última. No te hagas ningún drama. No, pero digo, no tengo forma de explicar el ejemplo, sino de cosas que pasan, o sea, pero lo pueden validar, o sea, yo, digamos, tengo una excelente relación con Alberto Medina Méndez, que, digamos, él comanda el Club de la Libertad y además él es el responsable de nuclear a todas las organizaciones liberales en Argentina, las fundaciones, y que hace un trabajo fenomenal, o sea, además, digamos, aparte de ser un gran tipo, digamos, él siempre fue muy generoso dándome espacios, aun cuando yo no era conocido, ¿sí? Y en ese contexto, ¿viste? Porque ahora, digo, hacer amigo, ¿viste? Es fácil, pero cuando él, digamos, o sea, me abrió las puertas, no era tan fácil. Lo mismo que Ricardo López Murphy, a quien le tengo un afecto enorme. Y vos sabés que Alberto me cuenta que le van chicos a la fundación, entonces, viste, son chicos, entonces él le hace la pregunta a propósito, y dice, ¿vos por qué venís acá? Chicos de 15, 16 años. Entonces los chicos le dicen, soy liberal de Milei. Hey, puede andar, ¿por qué no? Podés iniciar un nuevo movimiento y una nueva rama del liberalismo. Bueno, vos sabés que esto también me lo contó Agustín Echevarne, que va viajando por todo el país, que también es otro ser humano maravilloso. Para mí es uno de los mejores economistas de la Argentina. Digo, además es un ser humano excepcional. Y él me cuenta que va por la Argentina, digo, y dice, mirá, de cada 10 pibes, 7 u 8, digamos, o sea, te mencionan a vos. Y en realidad el punto es que entonces Alberto les pregunta, dice, bueno, ok, ¿y qué es lo que quieren? Dicen, bueno, queremos leer Rothbard. Pensá que digamos, o sea, en la Facultad de Ciencia Económica, no sé, la Universidad de Buenos Aires no tienen la acción humana de Mises. Y pibes de 15 años están pidiendo material de Rothbard. O sea, es una cosa, digamos, verdaderamente muy gratificante, ¿me entendés? O sea, o que te aparezca un pibito de esta y me dice, no, quiero leer Camino de Servidumbre. O, digamos, o que diga, no, quiero leer La Fatal Arrogancia. Verdaderamente, o sea, son cosas que generan mucha satisfacción, generan mucha alegría y también, digamos, yo, si vos querés, digo, lo que más contento me pone, digamos, si vos querés logro personal, fue que después de haber sido apartado de los medios por un lapso de 4 meses, las ideas siguieron estando vigentes porque había otros liberales ocupando ese espacio y donde muchos de ellos, digamos, esas puertas se las abrí yo directamente. Muchos de ellos lo reconocen en público, un grupo menor de ellos han usado esas puertas para ensuciarme y en su defecto, digamos, dinamitarla, o sea, cosa que verdaderamente, viste, vos decís, pero man, conspira contra nosotros, porque en el fondo, o sea, mi objetivo, digamos, es que la gente avance hacia las ideas de la libertad, digo que es el único camino para alcanzar la prosperidad
Y eso tiene que ser independiente de quién sea la cara visible. O sea, ¿me entendés? Porque, mirá, supongamos que pasada la cuarentena yo vuelvo a tener un nivel de exposición mediática como el que he tenido, no sé, durante el 2019 y ser la persona con más minutos de televisión y de medios y de todas las categorías y todos esos rankings que después hicieron y que me posicionaban en lugares de privilegio. Ahora, el punto es, a pesar de eso, a mí, digo, jamás se me ocurriría pensar de que he sido una figura, digamos, a la altura de Alberto Venegas Lynch, hijo, ¿me entendés? O sea, digo, yo creo que me comprendés lo que te digo, ¿no? O sea, que tengas o no, digamos, la exposición, digamos, no, digamos, es el rol que te tocó jugar, ¿me entendés? Digo, porque la realidad, no hay nadie más importante que Alberto Venegas Lynch, hijo, en la historia del liberalismo argentino. O sea, ¿por qué? Porque es el máximo exponente del liberalismo de Argentina de toda la historia y probablemente de todo el habla hispana. Y que solamente, digamos, puede, digamos, ponerse a intentar disputarle algo, digamos, otro coloso como es el caso de Jesús Huerta de Soto. Pero, vamos, no sé si estoy siendo claro en el punto. No te entiendo, pero algunos roles son más populares, tienen otras funciones que hacen que por ahí sean más conocidos, pero no significa que su aporte sea más importante o menos importante. Son distintos roles, nada más. Eso es lo que yo quiero decir, digamos. O sea, yo estoy en la trinchera, vos me ves a mí en la trinchera, pero digo, yo no podría haber hecho nada en la trinchera si no fuera por el trabajo de Mises, de Hayek, de Rothbard, o lo he hecho por, digamos, Alberto Venegas Lynch, hijo, digamos, o sea, o el trabajo de Jesús Huerta de Soto, el trabajo de Walter Block, el trabajo, digamos, de Hans Gemma Hoppe, digo, o sea, no sé, digamos, el que se te ocurra, ¿me comprendés? O, digamos, no sé, o digamos, los efectos de haber leído a Nozick, a Rand, digamos, o, ¿me entendés? O el otro día, digamos, me leí un libro, digo, que se llama La teoría del caos de Robert Murphy, ¿me entendés? O sea, y qué sé yo, digo, y voy, digamos, así explorando y conociendo más autores y la verdad es que, bueno, ok, digo, yo lo que hago es tratar de poner todas esas contribuciones en un formato accesible para las personas y como para que puedan llegar a más personas las ideas de la libertad. Pero es maravilloso, Javier, te lo digo porque a mí me escriben chicos mandándome las tareas de secundaria que los adoctrinan. Y el otro día me escribió uno que directamente decía, no, yo veo los videos de Javier, que esto y lo otro, yo sé cuándo me adoctrinan y no. Y a mi hermanita, que va a tercer grado, le quisieron meter este texto. O sea, el chico con 15 años está controlando lo que le da a la hermanita. Es maravilloso. O sea, es muy fuerte y parecen cosas pequeñas, pero no lo son. Esto es una victoria para mí. Es un golazo de media cancha. Sí, eso, digo, me acaba de emocionar que me cuentes eso. Vos sabés que yo, digamos, antes en mi Instagram recibía todo este tipo de información de los chicos y desde que me empezaron a hacer esas mierdas, viste, de que te meten en esos grupos. Sí, empezó a pasar. Y me dinamitan el mail del Instagram, entonces ya directamente no tengo ni ganas de leerlo, ¿viste? Porque o sea, tengo de repente 900 y pico, digamos, o sea, de mensajes, ¿me entendés? ¿Viste? Y una parte enorme son todos esos de grupos, ¿viste? Y la verdad que una cagada, porque entonces termino leyendo aleatoriamente, cuando me queda algún ratito,
y nada, y tuviste el culo que justo cliqué ahí, ¿viste? Porque, digo, la verdad es que... Bueno, sí Pero tuve. a mí hay una historia que me gusta mucho de un chico que tiene una discusión con su profesor de literatura. Yo ya, digo, no sé si te la conté No. pero es muy interesante. Estaba un chico en la clase de literatura y el profesor le empieza a hablar del keynesianismo, porque además, o sea, la idea es que te hablan del keynesianismo y después te lo ligan con el kirchnerismo. Y en ese marco, el chico le rebate el argumento usando un argumento mío y el profesor lo empieza a maltratar y le dice que la clase que viene él le iba a explicar el keynesianismo y el multiplicador y esas cosas. Entonces el chico agarra y me escribe por Instagram y en ese momento yo tenía una rutina de leer 10 mensajes por día. O sea, ya tenía bastante contaminado el coso, pero todavía tenía ganas de leer 10. Después pasé a 5 y después ya digo, nada, no, lo que me hacen los privados, digo, es un desastre. Y entonces, justo, digamos, está en lo que leo en ese día y me encuentro con esta historia y él me pide ayuda para cómo enfocar lo que iba a hacer el profesor. Entonces le digo, mira, vos lo que vas a tener que hacer es bajate de internet el libro La economía en una lección de Hazlitt, te lees el capítulo primero, que es la lección, te lees el capítulo 2, que son los beneficios de la destrucción, te mirás el video del principio de la ventana rota, digamos que hay un video muy bueno. Entonces, cuando tu profesor explique esto, vos les vas a rebatir con esto. Obviamente que se va a poner del gorro. Le digo, ahora lo único que te pido es que a la luz de lo que yo te voy a recomendar es que lo hables con tus padres. Me dice, sí, quédese tranquilo. Yo me di cuenta que me estaba mintiendo, pero bueno. Le digo, mira, vos lo que tenés que hacer es decirle, mire, profesor, usted tiene su idea, yo tengo la mía, pero me parece que esto se resuelve con la evidencia empírica. Como evidentemente él está convencido que su enfoque es el correcto, te va a aceptar el desafío. Y en ese contexto vos le decís, bueno, buenísimo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos con todos mis compañeritos a donde está su auto y lo reventamos a piedrazos. Entonces, después de que lo destrocemos todo a piedrazos, digamos, por la magia del multiplicador, dado lo que se va a aumentar el gasto en neumáticos, en acero, en vidrios, en cuero y todo eso, va a crecer tanto el PBI que usted se va a poder comprar un auto 5 veces mejor. Bueno, el chico terminó en la dirección. Digo, sí, es un caso maravilloso. O sea, y de esas cosas me encuentro de modo recurrente por la vida, por decirlo de alguna manera. Y también, digamos, me encuentro con casos de adoctrinamiento groseros, ¿no? En la otra dirección, o sea, un día Pablo Singerman, digo, que tiene 35 cursos de economía en la UBA, va al programa de Mauro Viale y se encuentra con Agustín Echevarne. Y entonces cuando salen, como ve que es un liberal moderado, él creyó, dijo, liberal moderado es enemigo de Milei. Entonces le contó como una gran hazaña que él en sus cursos de economía había dado la orden de que aquellos que me mencionaran a mí tenían que ser bochados y perseguidos hasta que perdieran la materia. Y además, o sea, él también, digamos, trabajaba específicamente en generar videos, digamos, para denigrar mi figura pública. Y todo porque, digamos, o sea, en un par de debates, obviamente que yo lo aniquilé.
uno claramente en el programa de Mauro Viale, y es interesante porque el chico ese que se subió sabiendo que tenía coronavirus adentro del buquebús es el hijo de Singerman. O sea, Lucas Singerman es hijo de este sorete de Pablo Singerman. Así es que, pero bueno, parece que todo el tema ese fue olvidado ya. Y bueno, pero siempre va a haber bastardos. Igual si te queda la duda porque perdiste comunicación por el tamaño que tenés y todo lo demás, yo te aseguro, pero te lo aseguro de verdad, crece. Esto crece y crece para ambos lados. Crece para arriba y sobre todo crece para abajo en edades. A mí me sorprende. Ayer leí un texto de una chica que hablaba sobre la desigualdad impuesta en la persecución de la igualdad. Y cuando lo terminé de leer dije, wow, debe tener 25, 27. Y le digo, mirá, creo que lo debería ser más accesible para una edad más de chico. Y me dice, no, yo tengo 17. Y escribía mejor que todos nuestros ministros juntos. O sea, Javier, despreocúpate. Lo que estás haciendo vos literalmente está cambiando el mundo. Lo que no se nota es que por ahí es que es toda una generación que todavía no ha logrado llegar a una edad política. Pero cuando llegue a una edad política esto va a ser muy divertido de ver. Quiero hacer una nota de color. Porque vos mencionaste a mi amiga Gloria Álvarez. Es muy loco porque yo soy amigo de Gloria Álvarez, soy amigo de Axel Kaiser, pero también soy amigo de Nicolás Márquez y de Agustín Laje. Digamos, a todos los quiero muchísimo, a todos los admiro mucho porque tienen muchas cosas muy positivas, de mucho valor. Y bueno, digamos, obviamente hay diferencias entre unos y otros. Y yo creo que Gloria también ha hecho un trabajo maravilloso. Ese discurso que ella hace en España es emocionante. Y ese discurso nos motivó a muchos. Así es que la verdad que las palabras que vos me contás sobre Gloria a mí me llenan de alegría. Yo la quiero mucho a Gloria. Yo estuve con ella en México, antes había estado en Buenos Aires, y la verdad es que es una persona que ha hecho mucho, y obviamente, como todas las personas que hacen, se las critica y se las suele reducir y caricaturizar, poniéndolas en un lugar, digamos, casi te diría que profundamente injusto, y la verdad es que, digamos, yo creo que Gloria también es otro titán de esta pelea, digamos, y que verdaderamente hace cosas maravillosas. Obviamente que, digamos, o sea, no vas a encontrar la situación de la coincidencia perfecta, o sea, digo, está claro que yo, digamos, no comparto, por ejemplo, su posición respecto al aborto. Digo, yo soy pro vida y tengo, digamos, una fundamentación, digamos, que es conocida. Pero eso no me impide dejar de valorar y digamos, tener una excelente opinión sobre todo lo que hace Gloria, digamos, al margen de que en ese punto no esté de acuerdo, ¿no? Yo creo que la postura es que tenemos que agradecer que haya gente que sea liberal que esté en contra del aborto, tenemos que agradecer que haya gente que sea liberal que esté a favor del aborto, tenemos que agradecer que exista la diversidad para poder consumir y encontrarse, identificarse con distintos referentes en vez de que todos sigan un mismo camino. A mí me parece que ayuda al movimiento en general, porque al final de cuentas las diferencias entre uno y otro son muy pequeñas, pero el 70% es todo lo mismo. Varían menos, en un 10% varían uno y el otro. Sí, digamos, bueno, digo, yo tengo una posición más radicalizada respecto al aborto, pero digamos, Sí, ya sé. Yo hablo más que nada de una cuestión de consumo y de oferta.
Si tenemos más No, oferta. está claro, está clarísimo, digamos, lo que vos acabas de decir. Es decir, está bien, digamos, que sea algo que dé lugar a un debate. Es muy interesante. Hay una conferencia de Walter Block en Argentina cuando él viene a presentar el libro Defendiendo lo Indefendible, y en un momento le preguntan por el aborto, y Walter Block, uno de los mayores exponentes del anarcocapitalismo, es pro vida, y él da unas explicaciones que verdaderamente son fabulosas, que invito a verlas porque, es más, están hasta subtituladas algunas, y otras están con el doblaje al español. Bueno, voy a buscar. Sí, es muy interesante escucharlo dar su explicación al respecto, ¿no? O sea, siempre vas partiendo de nuestra base filosófica de hay tres derechos: derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero digo, hay un montón de gente brillante, ¿no? O sea, ahora que digo, hablo de estos derechos, el juez, bueno, ahora creo que se retiró, Rojas. Es espectacular el trabajo que hizo, digamos, con el caso de los impuestos como un delito de lesa humanidad. Es una genialidad. O sea, la verdad que tenemos en nuestras filas gente tan maravillosa, Sí. tan brillante, que digo, y aparte es interesante porque cómo te retroalimentás, y que, digamos, de repente pueden aparecer ideas tremendamente maravillosas desde lugares absolutamente impensados también, ¿no? Entonces, digo, la verdad que es... y aparte es otra forma de vivir la vida, ¿no? Digamos, donde vos te haces responsable de tu vida, ¿me entendés? O sea, y no andás culpando al resto de tus fracasos, ¿viste? O sea, y no sos un resentido, o sea, se vive de una manera mucho mejor. Yo tuve en un momento la dicha de salir con una chica, digamos, que, digamos, ella me decía, una de las mejores cosas que me pasó fue ser, digamos, convertirme al liberalismo, o sea, te cambia la forma de ver las cosas, ¿viste? Digamos, vos empezás a ver el mundo con una lógica totalmente distinta, ¿no? Digo, qué sé yo, esto yo digo, por ejemplo, muchas veces lo discuto con una de mis mejores amigas. Entonces, nada, no sé, lo que te pagan en el trabajo, ¿no? Porque además somos compañeros de trabajo. Entonces vos agarrás y decís, wow, no, hijos de puta, mirá lo que me pagan, ¿no? Y claro, bueno, entonces el socialista te diría, no, eso es opresión, eso es explotación, ¿no? Y digo, ¿cuál es la respuesta liberal? Bueno, digo, vos estás acá, digamos, a punta de pistola, venís a trabajar acá. No, bueno, andá y validá en el mercado un mayor ingreso. O fíjate cómo podés dar más de vos para ganar más vos. O sea, sí, por supuesto. Bueno, digo, claro, exacto, ese es el punto. Entonces, digo, eso cambia, digamos, digamos, empieza a cambiar tu perspectiva de la vida de una manera muchísimo más positiva, y donde, bueno, también, digo, implica la responsabilidad de hacerte cargo de tus fracasos también, ¿no? Javier, te dejo ir y te dejo una última cosa. Acá está todo el chat con un hashtag gracias Milei. Así que yo ahora en Twitter voy a pedir, porque a veces no te llegan las historias, de que como a mí y como a un montón de gente, en un montón de cosas nos cambiaste la vida, pongan la historia que les cambiaste la vida con el hashtag gracias Milei en Twitter. Así que si lo buscas gracias Milei, vas a encontrar todas las historias que estás buscando y que por ahí no te llegan. Sí, bueno, ahora, digamos... No, anda intratable, tranquilo. Después tengo que ir a depurar mi aspecto físico, porque tengo que ir a Intratables. Así es que vamos, esperemos que salga divertido el Intratables de hoy. Esperemos que sí. Y también me hiciste el chat, bueno, acordate del hashtag gracias Milei, porque después buscado en Twitter. Y también me dice el chat si querés
una máscara o querés una corbata que sea como la máscara, pero con todo referente al liberalismo? Me gusta eso me gustan las dos cosas, tanto la máscara como la corbata. Elegí una y yo te la hago llegar. La corbata con los referentes del liberalismo. Perfecto, la voy a hacer y te la voy a mandar. Bueno, muchísimas gracias, Javier. No, por favor, siempre es un gusto hablar contigo y es un placer y saludos a todos los que estuvieron acompañando esta transmisión. Sí, y hashtag gracias, Javier. Y nos vemos todos y como siempre a todos los que están acá les deseo... Mirá que Javier hay un montón, ¿eh? No, pero es hashtag Javier, gracias. A ver, gracias Milei. Si queréis lo cambiamos, a ver. Hashtag gracias Milei dice, así que no tenés ningún problema. No, sí, si no nos vamos a la mierda. Van a ganar un montón de Javier que no se lo merecían. Pero, bueno, no, en serio. Y a todos los que están viendo esto, como siempre, les deseo libertad y nos vemos en la próxima. Bueno, te mando un abrazo gigante. Gracias. Muchísimas gracias, enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Soy un tipo enojado que está cansado que le robe el Estado, que a mi libertad